Muy buenas tardes a todos los presentes al seminario Estrategias de Litigio Penal. Permítanme presentarme ahora sí. Mi nombre es Henry Flores. Soy abogado egresado de la Universidad Católica del Táchira, especialista en el área de Derecho Penal y magíster en el área de Criminalística. Me desempeñé algunos años como fiscal del Ministerio Público y de aproximadamente unos 4 años a la presente fecha he venido ejerciendo la profesión de forma libre. En esta oportunidad, pues, seré el facilitador de ustedes en el seminario de estrategia de litigio penal. Primero que nada, pues, quiero enfatizar sobre el objetivo de este seminario. En efecto, tiene como objetivo principal, como norte principal, hacer llegar a cada uno de los participantes los conocimientos necesarios para el desempeño en una de las fases más importantes del proceso penal, y yo diría que la más importante, como lo es el juicio oral y público. A lo largo de estas 4 unidades, ustedes tendrán la oportunidad de conocer estrategias de interrogatorio, de contrainterrogatorio. Asimismo, trabajar con la oratoria, que es uno de los temas más importantes del juicio oral y público, cómo abordar a los testigos, cómo abordar a los expertos, entre otros elementos de interés. Y pues creo que estamos compartiendo pantalla y ustedes ven en este momento la lámina inicial que hace referencia al título Seminario en Estrategias de Litigio Penal. Lo primero que quiero mencionar es que en la plataforma, ok, muchas gracias. En la plataforma ustedes tendrán el acceso al contenido de este seminario y en el módulo de introducción, que aquí se indica la introducción, además del video de presentación y del contenido de la presentación del curso, tendrán en la parte inferior el plan de evaluación. Este plan de evaluación es un archivo de Word que indica la forma en que vamos a evaluar cada uno de los elementos, en este caso, cada uno de los módulos del presente seminario. Sin embargo, para adelantar de forma general este punto, quiero presentarles a ustedes el plan de evaluación, el cual ustedes posteriormente analizarán con mayor detenimiento, verificarán su contenido, verificarán las fechas que allí se indican, los porcentajes de evaluación, la forma, el método en que vamos a evaluar cada uno de estos módulos y además las fechas de entrega de los trabajos, ¿sí? El primero de estos módulos que vamos a abordar, tal cual como lo señalaba la unidad 1, gerencia de caso, fecha de la clase sincrónica 27 de junio de 2021, tal como nos encontramos en este momento, siendo las pues 4:09 de la tarde. Y la actividad que ustedes van a realizar, ya les mostraría en la plataforma donde pueden conseguir el contenido, es un trabajo de análisis de caso, que lo entregarán en fecha 5 de junio del año 2021. Este trabajo de análisis tendrá un valor de un 25% y pues yo los invito a que la entrega de este trabajo práctico ustedes lo entreguen a través de la plataforma del IESIP. ¿Ok? A ver, cada uno de los módulos pues tiene la forma de evaluación. Por ejemplo, módulo 1, gerencia de casos, el contenido de lo que vamos a conversar en el día de hoy, la estrategia de evaluación, un trabajo de análisis, ¿ok? En este módulo se presentará al alumno un supuesto de hecho con el fin de que pueda identificar los elementos del delito, los tipos delictuales, hacer imputados y posibles diligencias de investigación. La ponderación y la fecha de entrega. Y así como hago referencia para el módulo 1, es para el resto de los módulos.
Este plan de evaluación, como les dije, lo encontrarán en la parte introductoria. Luego, en la misma plataforma, en el módulo de la unidad 1 que se encuentra aquí disponible, unidad 1, ustedes pulsan sobre la unidad, van a encontrar el mismo formato, ¿ok? En este caso, área de conocimiento, gerencia de caso, la videoclase, que le invito a ver cada uno de los videos de cada módulo para que puedan dilucidar las dudas que se le presenten en estas clases en vivo, ¿ok? O sincrónicas, y la estrategia de validación del aprendizaje. Aquí en este punto, caso práctico, unidad 1, es donde van a encontrar la actividad que ustedes deben desarrollar para ser entregada. ¿Cuándo específicamente? El 5 de junio del año 2021 a través de este medio, es decir, de la plataforma del YESIP. Esto en cuanto al contenido y la estrategia de evaluación. Ahora, sin más preámbulo, pues pasemos a conocer el contenido del módulo número 1. Y en él vamos a hacer referencia específicamente a la gerencia del caso. Me permito un segundo para leer un mensaje de texto para no interrumpir el desarrollo de la clase. Ok, perfecto. Ajá. Comencemos por la gerencia de caso. ¿Por qué es importante la gerencia del caso? A ver, el proceso penal se divide en fases, como los escalones de una escalera, por llamarlo de alguna manera. La primera fase del proceso penal es la fase de investigación. Esta fase está orientada a colectar toda la evidencia de interés criminalístico que pueda ser útil con la finalidad de determinar o no la responsabilidad penal de la persona que está siendo investigada. La primera fase es la fase de investigación y esta fase tiene como objetivo recabar todos los elementos de interés criminalístico orientados a demostrar la posible comisión de un hecho punible. En segundo lugar, la segunda de las fases es la fase intermedia, lo que conocemos como la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, una vez que el Ministerio Público ha agotado la fase de investigación y ha presentado el respectivo acto conclusivo, es decir, el escrito de acusación, ¿qué se va a discutir en el contenido de esta audiencia preliminar? Se va a discutir el contenido de la acusación. A ver, tanto los requisitos de forma como de fondo. El contenido en sí mismo del escrito de acusación será discutido en el juicio oral y público, pues es en el juicio oral y público donde se someterá al contradictorio, al interrogatorio de las partes, cada uno de los órganos de prueba, llámese expertos, testigos o incluso la incorporación de pruebas documentales que serán objeto de valoración, no solo por parte del juez, sino también de cualquier tipo de objeción por las partes. ¿Ok? Ahora bien, para que cada una de estas fases se desarrolle de la mejor manera posible y para que cada una de las partes, llámese Ministerio Público, quien representa los intereses de la víctima, y defensa pública o privada, quien representa los intereses del acusado, del imputado inicialmente, luego acusado, cuando se emite el escrito de acusación, para que cada uno de ellos pueda tener una teoría de caso lógica, racional y que puedan al menos tratar de demostrar a lo largo del desarrollo del proceso penal, es necesario indiscutiblemente, de forma ineluctable, no hay otra manera, una gerencia eficiente del caso. ¿Y qué entender por esa gerencia eficiente del caso? No es más que el planteamiento de un formato estándar que sirva de bosquejo a los fines de alcanzar tres elementos importantes. Primero, el análisis pormenorizado del hecho objeto de estudio. Segundo, encuadrar perfectamente esos hechos dentro del derecho, es decir, dentro de la norma o dentro del tipo delictual aplicable.
Y tercero, las diligencias de investigación que sean necesarias para poder demostrar esa teoría de caso, en este caso del Ministerio Público o bien de la defensa técnica. A eso me refiero con la gerencia del caso. Como en cualquier otra parte de la vida, en cualquier otra área de la vida o en cualquier otra área del derecho, estamos obligados a organizar previamente nuestro trabajo para saber cuál es nuestro norte, pues en el caso que aquí nos ocupa, la gerencia del caso, valga la redundancia, pues está orientado a definir qué quiero demostrar, cuál es el tipo delictual aplicable y cómo lo voy a hacer, con qué elementos lo voy a hacer. A ello se refiere pues la gerencia del caso. Y ustedes dirán en un momento determinado, bueno, pero suena muy sencillo. La verdad es que es tan sencillo que nos olvidamos de aplicarlo. Coloco algunos ejemplos al respecto. Y es que normalmente cuando una investigación o cuando una denuncia llega al Ministerio Público, el primer elemento que debe librar el Ministerio Público como titular de la acción penal, pues esa es su facultad primordial, es la orden de inicio de investigación. Esa orden de inicio de investigación permite al Ministerio Público, a través del fiscal de proceso, determinar primero que se presume la comisión de un hecho punible. En segundo lugar, definir cuáles son las diligencias de investigación que deben realizar los órganos subordinados, llámese Policía Nacional o policías estadales, municipales o cualquier otro órgano de investigación. Recuerden también que la relación entre Ministerio Público y órganos de investigación es, colocando un símil, pues la relación que existe entre un director de orquesta con los con las personas quienes tocan los instrumentos, con los artistas, en fin. ¿Por qué? El Ministerio Público dirige la investigación y cuando dirige la investigación tiene que definir qué diligencias van a ser solicitadas, ¿ok? Y los organismos de investigación se encargan pues de realizar estas diligencias, de materializarlas conforme a principios constitucionales y legales establecidos tanto en nuestra Carta Magna como también en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Así pues, para poder gerenciar el caso de forma efectiva, eficiente, pues se debe aplicar algunos principios orientados a lograr este objetivo. El primero de ellos sería una lectura pormenorizada de las actuaciones. No en pocos casos, pues cuando abordamos un expediente, lo que tratamos es de leerlo de forma apresurada, sin entrar en conocer los detalles del mismo, dejando atrás muchos elementos que pueden marcar la diferencia o que pudieran ayudar a definir nuestra estrategia de defensa o incluso la estrategia del fiscal del Ministerio Público. Por lo tanto, la primera recomendación es una lectura pormenorizada de las actuaciones. Los abogados, pues, debemos destacarnos por ello, en el sentido de revisar de forma acuciosa, prolija, con cuidado, con sumo cuidado, cada uno de los elementos que componen la causa. En segundo lugar, una comunicación fluida y constante entre el investigador y el director de la investigación. Les coloco un ejemplo al respecto. Muchos casos donde el director de la investigación, el Ministerio Público, solicita la práctica de determinadas diligencias, como entrevistas, 3, 4 entrevistas. Y el órgano de investigación procede a tomar estas entrevistas, solo que cada una de las entrevistas muchas veces se toman, o como debe ser, por separado, pero en efecto no se interrelacionan entre sí. Cuando vemos es que los entrevistados
no son abordados con una metodología, con una estrategia orientada a demostrar el hecho punible, sino que por el contrario son preguntas vagas, escuetas, imprecisas, que no guardan relación con el hecho y que por lo tanto terminan siendo un consumo de recurso humano, recurso técnico sin propósito alguno. Por lo tanto, esta comunicación fluida entre el investigador y el director de la investigación debe ser lo suficientemente eficiente para lograr que el Ministerio Público, en este caso, pueda demostrar su teoría de caso. Identificar circunstancias de tiempo, de lugar y de modo. Todo hecho, en este caso, la presunta comisión de un hecho punible, debe estar plenamente identificado tanto en espacio como en tiempo. Pero este espacio y este tiempo no puede ser un espacio o un tiempo generalizado. Tiene que ser un espacio y un tiempo específico. Aclaro a través de un ejemplo. Se aprende al ciudadano Pedro Pérez en las inmediaciones de la Plaza Venezuela San Cristóbal. La pregunta, ¿en qué esquina? ¿En qué lugar en concreto específico? Para eso está la inspección técnica en el sitio del suceso, porque de allí pues se van a hilvanar y concatenar entre sí el testimonio de las personas que pudieron haber visto el hecho con el lugar específico concreto donde el mismo ocurrió o donde pudo haber ocurrido. ¿Okay? Respecto a la fecha, a la hora, es importante dejar constancia de fechas y de horas de forma pormenorizada. Y para ello quiero abordar otro ejemplo. Recuerdo haber abordado un caso donde un vehículo pasa por un punto de control a las 7 de la mañana y aparece en otro punto de control a lo largo del camino a las 4 de la tarde. Esto aproximadamente pues son 7 o 9 horas de diferencia, ¿ok? Cuando el trayecto de ese tramo no abarca más que 2 horas de diferencia. Por lo tanto, surge la interrogante, ¿qué hizo o qué hicieron los tripulantes de ese vehículo durante las 7 horas restantes? ¿Qué ocurrió durante esas 7 horas restantes? Es un caso pues de droga que está pues en pleno desarrollo y es importante conocer estos detalles y todo ello pues se puede analizar a partir de una visión, de un abordaje específico, concreto, detallado, pormenorizado de las actuaciones y allí empezamos a conformar pues nuestra teoría de caso. Ustedes dirán, bueno, pero el doctor hace referencia a teoría de caso, teoría de caso. ¿Qué es la teoría de caso? En términos sencillos, lacónicos. La teoría de caso no es más que ese hecho que pretende demostrar cada una de las partes. Ejemplo, el Ministerio Público puede tener una teoría de caso sobre un homicidio, que A dio muerte a B haciendo uso de un arma de fuego. Y la teoría de caso de la defensa técnica pudiera ser imposible que A haya cometido el hecho porque para ese momento se encontraba de viaje y no estaba presente en el país. Si observan, pues estas teorías de casos son contrarias entre sí y a lo largo del desarrollo del juicio, pues se conocerá por la valoración de los órganos de prueba quién tuvo o no la razón. Adecuación de los hechos dentro del derecho. Otro de los puntos importantes de la gerencia de caso. Para adecuar los hechos dentro del derecho, lo primero que hay que conocer es las normas jurídicas de carácter penal, claro está, y específicamente la ley penal sustantiva, es decir, el abanico de tipos delictuales que están dispersos en varias leyes del sistema jurídico penal venezolano. Así pues, tenemos múltiples leyes de carácter penal. La ley
sobre hurto y robo de vehículos, la ley orgánica de drogas, el Código Penal, la ley de delitos informáticos, la ley sobre el delito de contrabando, entre muchos otros. Y cada una de estas leyes tipifica delitos distintos y cada una se refiere a una materia especializada. ¿Ok? Por lo tanto, para encuadrar los hechos dentro del derecho, lo primero que hay que conocer es las normas o posibles normas jurídicas aplicables. Pero más allá de ello, no podemos agotarnos tan solo en una lectura de la norma o en una interpretación estricta de la norma, lo cual sería la tipicidad y es uno de los elementos fundamentales del delito, ¿ok? Sino que debemos ir más allá y evaluar entonces los elementos del delito en sí mismo, cada uno de ellos, para poder definir en qué tipo delictual pudiéramos encuadrar los hechos objetos de estudio. Por ejemplo, ocurre un homicidio, se está investigando un homicidio, surgen distintas interrogantes sobre ese homicidio. ¿Ocurrió con arma de fuego o con qué otro tipo de objeto ocurrió? ¿Ocurrió de día? ¿Ocurrió de noche? ¿Okay? ¿Ocurrió en zona aislada o no? ¿Lo cometieron varias personas al mismo tiempo o no? ¿Ocurrió durante la ejecución de un robo o no? Todos estos elementos, de hecho, nos van a permitir definir entonces cuál sería el tipo delictual aplicable, así como las circunstancias atenuantes o agravantes. Esa es la relación que debe existir entre los hechos y el derecho. Lamentablemente, y esto es importante también acotarlo, pues en no pocas ocasiones se hace referencia a tipos delictuales que no son aplicables a unos hechos objetos de estudio. ¿Por qué? Porque normalmente se toma en cuenta, y es un criterio personal, o en no pocas ocasiones se toma en cuenta, no el hecho descrito en la norma jurídica, no los hechos jurídicamente relevantes, sino la consecuencia jurídica. Se toma en cuenta es la pena llegar a ser aplicada. Y mientras mayor sea la pena, pues más favorable sería aplicar ese tipo de norma jurídica o ese tipo delictual, cosa que dista de la realidad, pues al momento de encuadrar los hechos dentro del derecho, no se debe tomar en cuenta la consecuencia jurídica, sino la descripción de los hechos de forma detallada, circunstanciada y si estos se encuadran perfectamente o no dentro del tipo delictual. Al tal efecto, en esta lámina hago referencia a una diferencia entre el manejo indebido de sustancias peligrosas y contrabando de combustible. Muy común hoy en día incluso que las personas pues tengan una pimpina de combustible en su vehículo porque lo almacenan, porque tienen que viajar lejos, en fin, todo lo demás. Este panorama se complica cuando la persona va hacia la zona de frontera. En consecuencia, pueden en no pocas ocasiones aplicar el manejo indebido de sustancias peligrosas. A mi criterio sería el tipo delictual aplicable, pues en primer lugar el manejo del combustible en todas y cada una de las fases, distribución, comercialización, producción, en fin, corresponden al Estado venezolano, así está establecido legalmente. Y si usted está manejando, está manipulando ese combustible de una forma que no corresponde, pues ello constituye un tipo delictual establecido en el 102 de la ley penal del ambiente, correcto, la ley penal del ambiente. Sin embargo, también se toma en cuenta, pues, la ley sobre el delito de contrabando que establece un tipo delictual como contrabando agravado, si mal no recuerdo. Y allí se hace referencia al hecho particular de extraer este tipo de combustible de territorio nacional, en consecuencia constituiría este tipo delictual. La pregunta es entonces, ¿cuál de los dos tipos se aplicaría? Pues en el que encuadre perfectamente el hecho, más no en el que tenga mayor pena, ¿ok?
Repito, a mi criterio, este tipo de situación encuadra perfectamente dentro de lo que sería el manejo indebido de sustancias peligrosas y no contrabando de combustible. Claro está, dependiendo de las circunstancias específicas del hecho que nos compete en un momento determinado. Ahora bien, visto los hechos y la relación de los hechos con el derecho, debemos en consecuencia definir un formato que nos permita identificar cada uno de los elementos del delito, de los elementos del tipo. Y esto tiene que ver con la teoría general de delito. En la teoría general de delito se plantea, por ejemplo, a través de múltiples autores, múltiples doctrinas, cuáles son los elementos a tomar en cuenta para definir si existe o no delito, si una conducta es o no un tipo delictual. Y para ello, pues normalmente se ha descrito 5 elementos fundamentales: la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad. A lo largo del tiempo, estas teorías se han desarrollado y han hecho referencia a que la imputabilidad, que he citado como último de los elementos, conforma parte de la culpabilidad. Ello abarcaría, explicar cada uno de estos elementos abarcaría pues clases enteras. Sin embargo, quiero ser específico a los efectos de poder transmitir una idea clara eh, en el cuadro que planteo, en este formato que planteo. En primer lugar, la acción, pues es claro, debe ser una acción humana, una acción que se debe exteriorizar, puede ser producto, vale aclarar, de una acción o de una omisión propiamente dicha y que por lo tanto afecte el entorno del sujeto activo. ¿Okay? En segundo lugar, la tipicidad. La tipicidad no es más que la correlación perfecta, encuadrar perfectamente los hechos objeto de estudio, el hecho específico de un caso dentro del derecho. Es decir, si el hecho que estamos estudiando encuadra o no perfectamente en la norma jurídica de carácter penal. La antijuricidad, pues, cuando el hecho en sí mismo atenta contra uno de los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico. En este caso, coloco algunos ejemplos. En el homicidio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La vida. En las lesiones, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? La integridad física. En el robo, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? Depende, puede haber tipos delictuales pluriofensivos, como lo sería en este caso el robo, por ejemplo, el robo agravado, cuando se comete con arma de fuego y con amenaza a la vida. En este caso en particular, no solamente se atenta o se ofende la propiedad, sino que también se está atentando contra la vida de la persona. Lo propio sucede en el contrabando, donde no solamente se atenta contra el erario público, ¿sí? Contra la finanza del Estado, pues se deja de percibir impuestos, aranceles, entre otros, sino que además se atenta contra la salubridad pública, porque no habría entonces control de los objetos que ingresan o salen de territorio nacional. ¿Okay? La culpabilidad es ese juicio de reproche que existe sobre, en relación de la persona con el hecho objeto de estudio, es decir, el nexo causal, cómo la conducta desplegada por la persona efectivamente ocasionó un hecho que tiene relevancia jurídica desde el punto de vista penal. Existe en consecuencia un nexo causal entre causa y efecto. ¿Okay? Y la imputabilidad, que no es más que el uso pleno de las facultades por parte del sujeto activo. Es consciente del hecho que ha cometido, es consciente que ha afectado un bien jurídico tutelado y que esa situación está enmarcada dentro de un tipo delictual. Al menos, bueno, la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento, así como lo refiere el marco jurídico venezolano.
No obstante, no se necesita saber la norma para saber que se está muchas veces transgrediendo uno de los bienes jurídicos tutelados como la vida, como la integridad física, como la propiedad, entre otros. Por lo tanto, la imputabilidad, en síntesis, no es más que libre albedrío, conciencia de que estoy cometiendo un hecho determinado. ¿Ok? Que entiendo, que comprendo, que razono, que asimilo que efectivamente lo estoy cometiendo y que goza de mi voluntad ese hecho en cuestión. Visto en forma general, claro está, los elementos del delito, pues el planteamiento que se realiza en este primer módulo de gerencia de caso es un formato que permita identificar los elementos del delito, así como otros elementos de interés en espacio y tiempo. Por ejemplo, vemos en esta lámina la existencia de elementos tales como la territorialidad, la temporalidad, el sujeto activo, ¿ok? Y así sucesivamente. Para explicarlo mejor, la territorialidad, el lugar donde ocurrió el hecho punible. Si el hecho punible, por ejemplo, ocurrió en territorio extranjero, pues las autoridades venezolanas no van a tener jurisdicción. Y aunque suene lógico ello, pues es importante aclarar que muchas veces ocurren delitos en plena frontera donde presuntamente se da muerte a la persona en territorio colombiano, pero al dejarla en el río arrastra el cadáver de la persona a territorio venezolano y pues en este caso se investigaría como un hecho punible, un presunto hecho punible más. Sin embargo, el hecho principal es claro, ocurre en territorio extranjero y perdería la jurisdicción Venezuela de investigar cómo ocurrió el hecho en cuestión. ¿Ok? Eso en cuanto a la territorialidad. La temporalidad, el momento en el que ocurrió. El sujeto activo, la persona que cometió el delito, la persona quien ejecutó la acción. Claro está, este sujeto activo debe ser identificado de forma pormenorizada, de lo general a lo particular. Por ejemplo, en el caso de Pedro Pérez, de nacionalidad venezolana, natural de tal lugar y así sucesivamente con sus datos filiatorios, preferiblemente de lo general a lo particular. Sujeto pasivo es la persona ofendida por el delito, es la persona que ha sido víctima de ese hecho punible, igualmente identificado con sus datos filiatorios. La tipicidad objetiva, es decir, el tipo delictual aplicable. ¿Qué tipo delictual considera el Ministerio Público si está utilizando este formato o la defensa técnica si también está utilizando este formato? ¿Qué tipo delictual considera que pudo haber ocurrido? En el caso, en el ejemplo que se plantea, un homicidio calificado con alevosía, 406 numeral 1 del Código Penal venezolano vigente. Actuar con alevosía es actuar a traición o sobreseguro, es decir, el sujeto activo que comete el delito está seguro que logrará su cometido, causarle la muerte al sujeto pasivo, en virtud de que se está aprovechando de su superioridad física, por ejemplo, o en virtud de que posee un arma de fuego, cosa que no posee el sujeto pasivo, o en virtud de que el sujeto pasivo se encuentra durmiendo para el momento en el que ocurre el hecho punible. ¿Okay? La conducta, la acción. ¿Cuál es la acción en sí misma objeto de estudio? Tal como lo hacemos referencia en el ejemplo de la lámina, el hecho jurídico relevante sería que el sujeto activo accionó en 2 oportunidades un arma de fuego en contra de la víctima, causándole la muerte. Les repito, esta información es a efectos prácticos, es para que ustedes puedan captar la idea de cada uno de los elementos y cómo ustedes van a desarrollar la práctica en cuestión. La tipicidad subjetiva, el dolo, la culpa. Es importante estos dos conceptos en penal, y disculpen no habérselos mencionado, pero
hablar de dolo o culpa son dos elementos propios que tienen que ver con la subjetividad del sujeto activo. ¿Actuó con intención o actuó de forma imprudente, negligente, con impericia, con inobservancia de las leyes o de los reglamentos? El dolo es cuando la persona tiene la intención de cometer el hecho punible y en efecto la comete. ¿Okay? La culpa es cuando la persona no tiene la intención de cometer el hecho punible, pero por circunstancias tales como la imprudencia, la negligencia, la inobservancia de leyes, de reglamentos, entre otros elementos, conllevan a que esta persona cometa el hecho. Ejemplo típico de un delito culposo, un accidente de tránsito, donde A, por identificarlo, A se desplaza a alta velocidad por una vía pública. Desatiende, o mejor dicho, no atiende el llamado del semáforo que cambia de luz inmediatamente a rojo. Sin embargo, continúa su trayecto y arrolla a un peatón, a un viandante que se desplazaba por el lugar, causándole la muerte. Ahí estaríamos hablando de un homicidio culposo establecido en el 409 del Código Penal venezolano vigente. Estoy tratando de recordar los artículos. 409 del Código Penal venezolano vigente que establece palabras más, palabras menos, que la persona que haya causado la muerte a otra con base a la imprudencia, a la negligencia, a la impericia, a la inobservancia de las leyes o reglamentos, será sancionado con una pena que oscila entre X y Y años de prisión. Ahora bien, hay que diferenciar bien si el sujeto activo ha actuado o no con la intención de cometer ese hecho punible. Por ejemplo, en el cuadro que presento en las láminas, el sujeto activo conocía que accionaba el arma en contra de la víctima con el fin de quitarle la vida. En este caso estaríamos hablando de dolo o de culpa. ¿El sujeto activo actuó dolosamente o culposamente? Sería mi pregunta. Me pueden enviar mensajes por el chat si lo consideran viable. ¿Actuaría esta persona dolosamente o de forma culposa? Comenta David Duque que con dolo, exacto. Efectivamente, la persona Ana Blanco reitera esta posición y hace referencia que sí, con dolo, es decir, ha actuado con la intención de cometer el hecho punible. Por lo tanto, sería un delito doloso. La antijuricidad. La antijuricidad, les hice referencia, que es atentar contra uno de los bienes jurídicos tutelados por la norma jurídica. Y en el caso que nos ocupa, pues esta acción está orientada a atentar contra la vida de la víctima, contra la vida del sujeto pasivo. Por lo tanto, la conducta efectivamente es antijurídica. La culpabilidad, ese nexo causal entre valga la redundancia, causa y efecto, esa relación entre la conducta desplegada y la consecuencia jurídica objeto de estudio. Y a los efectos de la culpabilidad se estudian estos tres elementos importantes, que sería la imputabilidad. Lo describíamos nosotros como un elemento separado de la culpabilidad, pero hoy en día con las nuevas tendencias de la teoría general de delito, que tendríamos que explicarlas con mayor detalle, pero que les repito, sería parte de otras clases, la imputabilidad tiene entonces que ver con la culpabilidad propiamente dicha. Pues para que una persona sea considerada culpable, primero debe ser considerada imputable, es decir, que cuenta con la capacidad para comprender lo que estaba haciendo en un momento determinado. ¿Sí? La conciencia de la antijuricidad. Era consciente que con su actuar podía quitarle la vida a la persona, y el reproche de la conducta, que no es más que la relación causa-efecto. ¿A quién se le reprocha la conducta, por ejemplo, en el accidente de tránsito que causó la muerte a la víctima? ¿A quién se le reprocha? Al conductor del vehículo.
Por ello es que cuando existe un homicidio culposo, pues normalmente el responsable de ese homicidio culposo es el conductor del vehículo que arrolló al peatón, por decirlo de alguna manera, más no el copiloto o las personas que iban atrás. ¿Por qué? Porque hay un reproche de la conducta en sí mismo. ¿Ok? Y en este formato se debe identificar también la evidencia física. Si hubo o no armas de fuego, dejar constancia de el tipo de arma de fuego, sus características pormenorizadas. Si hubo proyectiles, conchas, sustancia hemática, otro tipo de fluido, cualquier otro tipo de objeto contundente, todo esto debe ser tomado en cuenta a los fines de definir qué tipo de diligencias de investigación solicitaremos posteriormente. ¿Ok? Si tienen alguna duda hasta allí, hasta este punto que acabo de mencionar, por favor háganmelo saber, y para lo cual, pues, no sé si lo quieren hacer por el chat o quieren participar con el audio. Ustedes me dicen si tiene alguna duda. Asumo que no tienen dudas, asumo que vamos bien. Ok, no hay dudas, todo claro hasta ahora, dice David. Bueno, si tienen alguna duda, igual por favor avísenme, que yo estoy para servirles en este momento y con base a esta información. Continuamos entonces. Respecto a la gerencia del caso, se nos presenta el último de los elementos. Ya hemos hablado de los hechos y del derecho, y dentro del derecho hemos conversado acerca de los elementos del tipo delictual. ¿De qué elementos hemos hecho referencia? ¿De qué elementos hemos hecho referencia? De 5 elementos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la imputabilidad, que ahora forma parte ¿de qué? De la culpabilidad. Pues para ser culpable se necesita ser imputable en forma sencilla, concreta. ¿Ok? Si ya tenemos una relación de los hechos con el derecho en este formato, que repito, es un planteamiento personal, y al final de la clase les diré por qué, ¿ok? Pues lo importante entonces es definir cómo yo voy a demostrar cada uno de los elementos del tipo, cómo voy a demostrar la acción, cómo voy a demostrar la tipicidad, cómo voy a demostrar la antijuricidad, entre otros, ¿sí? ¿Cómo voy a demostrar que el hecho ocurrió en un determinado lugar y no en otro? ¿Cómo voy a demostrar que ocurrió a determinada hora y no a otra? Y así sucesivamente. ¿Cómo voy a demostrar que esta persona, quien es el sujeto activo, se diferencia de los demás de forma unívoca e inequívoca a partir de sus datos filiatorios? Lo propio igualmente para el sujeto pasivo. ¿Cómo voy a identificar la evidencia? Es decir, definir cómo voy a demostrar yo mi teoría de caso. Y para ello, con el mismo cuadro, los mismos elementos y los hechos jurídicos relevantes a los que hemos hecho mención, entonces abrimos otra columna donde hacemos referencia al elemento material probatorio. Fíjense ustedes, en en la primera fila, la territorialidad, lugar donde ocurrió el hecho. ¿Cuáles son los elementos materiales probatorios que me permiten a mí demostrar la territorialidad? Entonces, sería el acta policial de aprehensión en caso de ser una flagrancia, donde los funcionarios actuantes dejan constancia que la aprehensión del sujeto activo se realizó en determinada calle, con determinada avenida, un lugar concreto. ¿Cómo más? La inspección en el sitio del suceso. Pues el experto técnico del órgano de investigación por antonomasia, por excelencia, en investigación, que es el Cuerpo de Investigaciones Científicas, cuenta con su sala técnica, y al momento de
ocurrir un hecho punible, envían a su equipo de trabajo para que el técnico en la materia realice la inspección técnica en el sitio del suceso. ¿Ello con qué finalidad? Con la finalidad de dejar constancia de las características del lugar, así como de la evidencia de interés criminalística que pueda ser hallada en el sitio. La temporalidad, fecha y hora, igualmente a partir del acta policial, pues en ella se describe por parte de los funcionarios actuantes a qué horas ocurrió el hecho, a qué horas ocurrió la aprehensión, en qué momento se leyeron los derechos del imputado y así sucesivamente. El sujeto activo. ¿Cómo identifico yo al sujeto activo? Más allá de sus datos filiatorios, ¿cómo identifico que fue él y no otra persona la que cometió el hecho? Pues bien, a partir del testimonio de los funcionarios actuantes, por ejemplo, a partir del testimonio de la entrevista de testigos presenciales del hecho, quienes lo refieren a él como responsable del mismo. El sujeto pasivo, en el caso del homicidio, ¿cómo identifico yo al sujeto pasivo? Pues a través del acta de defunción, el protocolo de autopsia, el señalamiento de sepultura. Estos tres elementos son fundamentales en todo delito, en este caso en todo homicidio. Recabar acta de defunción que me permite demostrar judicialmente, jurídicamente que esa persona murió, pues no, la otra manera sería llevarnos el cadáver para lado y lado y no es el sentido. En este caso, el acta de defunción nos permite demostrar el deceso de esa persona. El protocolo de autopsia, ¿qué nos permite demostrar? Nos permitiría demostrar la causa de la muerte, es decir, si murió, por ejemplo, por un shock hipovolémico producido por el paso de proyectil disparado por arma de fuego, ¿ok? Y también nos permite demostrar la data de la muerte, qué tiempo ha transcurrido desde el momento en el que es hallado el cadáver y el momento, entre el momento en que es hallado el cadáver y el momento en el que ocurrió el hecho. Y se me viene a la memoria un caso que tuve en la localidad de Rubio en su oportunidad, donde una persona fue denunciada como desaparecida. Se inició la investigación, se pudo a lo largo de la investigación determinar los presuntos autores del hecho, se logró ubicar el cadáver después de un tiempo prudencial, ¿ok? Y el médico forense, en este caso el anatomopatólogo, adscrito a Medicatura Forense, pues se trasladó al sitio y con base en los restos mortales, con base en la evidencia que se encontraba en el lugar, se pudo determinar la data de la muerte y con ello coincidir cuándo había sido privada de su libertad esta persona con la finalidad de darle muerte a la misma. De hecho, el cadáver estaba en tal grado de descomposición que se tuvo que realizar una experticia tricológica a partir de los apéndices pilosos comparados con los apéndices pilosos, los cabellos, que fueron recabados en el peine que normalmente utilizaba la víctima en su oportunidad. Igualmente se solicitó, se juramentaron un odontólogo forense, que era el odontólogo privado de la joven, y poder comparar en este caso la evidencia colectada en el sitio del suceso, el cadáver en sí mismo, con la carta dental que ella poseía cuando iba a los tratamientos y en efecto se pudo determinar a partir de estos elementos pues que se trataba de la misma persona. Así para cada uno de los elementos. Creo que con esta lámina me doy a entender al respecto lo que quiero destacar respecto a los elementos materiales probatorios que permitirán demostrar cada uno de los hechos jurídicamente relevantes asociados a cada uno de los elementos del tipo. La verdad, a mi juicio, pues es sencillo, hay que manejar el formato y poder identificar en cada uno de los hechos punibles o presuntos hechos punibles cada uno de estos elementos. ¿Y por qué digo que es una propuesta de carácter personal? Normalmente, cuando la defensa pública o privada toma un caso,
pues lo que hacen es llenar, tal vez en este caso, la defensa pública por instrucciones de los organismos o el Ministerio Público por instrucciones de su superioridad, pues llenan determinados tipos de información. Pero a través de un formato como el que aquí se plantea, permitiría, sin lugar a duda, que las partes involucradas, conocedoras del derecho, puedan analizar desde una misma óptica los hechos objeto de estudio. Y aunque se pueda tener discrepancia acerca de la calificación jurídica o del elemento material probatorio que permitiría demostrar cada uno de los hechos jurídicamente relevantes, lo que sí sería cierto, sin lugar a dudas, es que todos estarían hablando en los mismos términos. ¿Ok? Por lo tanto, me permiten leer unos mensajes, ya va un momento. Hace referencia a Ana Blanco. Doctor, y cuando una persona desaparecida no se halla el cuerpo, ¿cuál es el procedimiento para declararla muerta? A ver, eso sería materia civil, ¿sí? Propio del derecho civil. La verdad, no ha atendido ningún caso de eso y no puedo darle la información porque no la tengo, pero me comprometo a verificarla y hacérsela llegar. Hasta el momento y a lo largo del tiempo no ha atendido un caso de esta magnitud. Imagino que usted hace referencia, por ejemplo, en caso de desapariciones forzadas, donde el sujeto activo es calificado porque se trata de funcionarios del Estado, quienes desaparecen a una persona, la persona no se vuelve a hallar en ningún momento y en ningún lugar y de alguna forma pues tiene que acreditarse que esta persona ya ha pasado tanto tiempo que debe considerársele muerta. Sin embargo, no podría yo darle esa explicación. Mi especialidad es netamente penal, no significa que no deba conocer otras áreas, pero me comprometo a buscarle esa información. Otra, ¿qué tiempo debe pasar para ello? ¿Qué elementos entran en juego? No, el tiempo para poderla declarar muerta, de verdad desconozco al respecto. Presunción de ausencia, luego de presunción de muerte son 2 juicios. David Duque, presunción de ausencia, luego presunción de muerte. Son 2 juicios. No le entiendo la pregunta. No, no comprendo. Si me pudiera explicar mejor, David, esta pregunta, presunción de ausencia y luego presunción de muerte, son 2 juicios. Imagino que tiene que ver con el proceso orientado a demostrar la situación, ¿correcto? Ok, perfecto. Ajá. Gracias, David. Le repito, esa parte no la manejo, mi especialidad es netamente penal, ¿ok? En fin, estamos claros entonces que este formato es de suma importancia a los fines de poder abordar un hecho desde el punto de vista criminalístico. Paso entonces en consecuencia a explicarles el contenido del caso práctico. Ustedes lo van a encontrar en la página web y van a hacer aquí, ok, imagino que ven el ejemplo, el análisis de caso. En el análisis de caso, ustedes van a observar un planteamiento de hecho. Y ese planteamiento de hecho, la actividad a realizar es analizar las circunstancias planteadas, identificando los elementos del delito descritos en formato único de análisis. Tal cual como les presenté el formato único de análisis, ustedes harán referencia a cada uno de los elementos que puedan identificar del hecho objeto de estudio, ¿ok? Así como las diligencias de investigación. Y para ello yo les dejo aquí el formato único de análisis. Esa sería la práctica que yo quiero que ustedes desarrollen, que lo hagan de la forma más detallada posible y que puedan, en consecuencia, darme una respuesta que me van a enviar por la plataforma para más tardar el 5 de junio de 2021. Espero
haya quedado claro este tipo de información. Si tienen, ajá, ay, no, exacto. El caso lo analizan y lo llenan en los cuadros. Identifican cada uno de los elementos, cada uno de los hechos jurídicos relevantes y cada uno de los elementos materiales probatorios que puedan identificar. Ojo, al final de la práctica se hace referencia a la orden fiscal de inicio de investigación. Este es el formato. Con ese formato, ustedes podrán en su oportunidad identificar la importancia de los elementos del delito, tanto a nivel del tipo delictual, ¿ok? Como a nivel de las diligencias de investigación que tienen que tomar en cuenta. Con esto, pues, damos por concluido el primero de los módulos, que sería la gerencia de caso. Es, en conclusión, de suma importancia que atiendan ustedes la gerencia del caso desde el punto de vista del formato, toda vez que a partir de ello pueden identificar cada uno de los elementos del tipo y hablar en el mismo idioma que pudiera estar hablando la fiscalía o incluso el tribunal, pues en no pocas ocasiones, sin siquiera hacerse la identificación de estos elementos, se lleva a una persona a juicio oral y público cuando, por ejemplo, no hay tipicidad o no hay antijuricidad o el hecho no reviste carácter penal en sí mismo. Esas cosas han ocurrido a lo largo del tiempo y con un formato de esta entidad pudieran evitarse. Que todos los organismos utilicen un mismo formato, que todos sus funcionarios estén en capacidad de identificar cada uno de los elementos y con ello poder llevar a juicio oral y público solo aquellos casos que lo ameriten. Muchísimas gracias por la atención dispensada. Espero haber cumplido con sus expectativas en este primer módulo. Si tienen preguntas, por favor, respecto al contenido de lo aquí plasmado, háganmelo saber de tal manera de poder aclarar las dudas a que tengan lugar. Ajá, dice Jenny. A ver. Ajá, el caso aparece en la plataforma, me refiero, claro que sí, aparece en la plataforma. De todos modos, ustedes pueden, cualquier duda, escribirme al 0414-706-4553. Ya les voy a colocar, ¿sí? Pueden también a mi correo electrónico. Estoy a sus órdenes. ¿Alguna pregunta más? Ajá, David. En cuanto a la temporalidad. Ok, pregunta David Duque. En cuanto a la temporalidad, imagino, refiere él, que siempre hay discrepancias en las horas de los testimonios del hecho. Esas discrepancias pueden existir, en efecto existen, pero hay algo importante que jamás va a variar. O ocurrió de día, ocurrió en la noche o ocurrió en la madrugada, pero existe una temporalidad específica. Han existido casos donde se llega a juicio oral y público, se interroga a uno de los testigos, se le hace referencia si había claridad para el momento y dice que sí, y hay otro que dice que no, que estaba totalmente oscuro. Ese tipo de contradicciones en los testimonios es lo que hay que atacar en juicio oral y público y por eso es importante la temporalidad. Hago referencia a un caso en su oportunidad que ocurrió a las 6 de la mañana en un sitio, en una zona boscosa. Era la entrada a una finca. Y en ese momento, la testigo hacía referencia que a las 6 de la mañana, cuando ella pasó por allí, vio cómo le daban muerte a X persona y que ya estaba aclarando, que ya era claro en el momento. ¿Ok? Por lo tanto, luego de la investigación, la defensa técnica solicita en el juicio oral y público una reconstrucción de los hechos. Y cuando vamos a la reconstrucción de los hechos, que fue acordada por el Tribunal de Juicio, cuando llegamos a las 6 de la mañana,
hace referencia el defensor, en ese momento yo era fiscal, hace referencia el defensor, fíjense que son las 6 de la mañana, o es las 6 de la mañana, y aún está oscuro. Era imposible que la testigo pudiera ver a esa distancia lo que ocurría. Y solicito el derecho de palabra y hago referencia ya a un momento. Estamos hablando de las 6 de la mañana, pero estamos haciendo el reconocimiento, la reconstrucción de los hechos en una época del año totalmente distinta a la época en que efectivamente ocurrió el hecho. Por lo tanto, se siguieron incorporando el resto de las pruebas a lo largo del juicio, se reconstruyó o se procedió a la reconstrucción del hecho nuevamente en la época, un año después en que había ocurrido, y para el momento en que fuimos a la reconstrucción, siendo la misma época, efectivamente eran las 6 de la mañana y había claridad en el sitio del suceso. Por lo tanto, la temporalidad es de suma importancia porque aunque se piense que es una hora vaga o imprecisa, no, ello tiene suma importancia, tal cual como les hice referencia en el caso anterior de la diferencia de horas en el vehículo que recorría un trayecto de apenas 2, tardó 9 horas. ¿Qué hizo el resto de las 7 horas restantes? Pues muy probable es que el objeto ilícito que haya sido encontrado en ese lugar, en el vehículo, fue llevado a ese vehículo a lo largo del trayecto y no cuando pasó por el punto de control. ¿Alguna otra pregunta? Ajá, a su orden. ¿A su orden quién? Venga para ver, disculpen, David. David, ok. ¿Alguno más? Gracias, Ana, gracias. Gracias por la deferencia. Muchas gracias, Jessica. Ok. Entonces, ¿qué como corolario de esta clase, qué quiero yo que ustedes tomen en cuenta? La importancia de la gerencia de caso y que esa gerencia de caso se puede lograr a través de un formato como el planteado, un formato que deberían manejar todos los organismos involucrados en la investigación del tipo delictual, llámese Ministerio Público, órganos de investigación, defensa técnica, incluso el mismo tribunal. ¿Para qué? Para que lleguen a juicio oral y público solos aquellos hechos donde haya la probabilidad de condena o donde haya realmente la presunta comisión de un hecho punible. Muchísimas gracias por la atención dispensada a todos. Espero vernos en una oportunidad posterior. Por favor, para recapitular, tendríamos la próxima clase según el plan de evaluación. Ya les voy a decir, tendríamos clase el 3 de junio, ¿ok? Que sería el día jueves. Y el 5 de junio me entregarían este trabajo. Cualquier cosa me preguntan. O por el grupo que tenemos en WhatsApp que creó el YESIP. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo. Que tengan una feliz tarde.